Gloria a Dios, damos gracias a Dios una vez más por este hermoso privilegio que nos da una vez más de estar en tus hogares o a través de las redes sociales. Damos gracias a Dios porque Dios es bueno y dice su palabra que para siempre es su misericordia. Gracias por acompañarnos una vez más. Creo que dice la palabra algo muy lindo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de su palabra. Amén. Así que vamos a orarle a Dios y decirle: Padre, te doy gracias una vez más, Señor, por este hermoso privilegio que me da, Señor, de estar una vez más. Tú dijiste a sus discípulos: id y decidles, el reino de los cielos se ha acercado. Señor, que en esta hora el reino de los cielos venga hacia nosotros. Quita todo estorbo en nuestras mentes, en nuestros corazones, en los medios, en los aires. Y en el nombre de Jesús, que fluyamos, Señor, conforme a tu misericordia, y que tu palabra, la cual es más penetrante que una espada de doble filo, penetre hasta lo profundo del alma, del cuerpo y del espíritu. En el nombre de Jesús te doy gracias por este privilegio. Amén y amén. Hoy vamos nuevamente, con la ayuda del Señor, a seguir avanzando en los estudios escatológicos de los últimos tiempos. Y hemos venido una y otra vez avanzando y viendo Mateo 24 y Marcos 13 y Lucas 21, son los paralelos de las Sagradas Escrituras que deberíamos de tener para poder comparar. Así que quiero hoy empezar, con la ayuda de Dios, la parte número 5. Estuvimos hablando de muchos temas en las anteriores, pero hoy quiero centrarme nada más en el enfriamiento del amor. La semana anterior vimos acerca de principios de dolores, cómo la inflación, los terremotos, las cosas que venían, iban a afectar de alguna manera nuestra vida. Pero hoy quiero avanzar un poco más y quiero poder compartir contigo este estudio. Y como vemos en la palabra del Señor, en Mateo 24, 12, eso sí es importante. Y dice la palabra del Señor: y debido, mira qué interesante, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Esto es muy importante. Déjame explicarte un poquito esto, que este es tal vez uno de los puntos más importantes. Este programa se llama Comentarios a la Luz de la Palabra. Y el propósito o la intención que tengo es sencillamente de poder agarrar las Sagradas Escrituras y poder comentarlas, si fuera posible, palabra por palabra, versículo por versículo, para poder tener un mejor entendimiento de las Sagradas Escrituras. Por eso me gusta mucho hacer énfasis, comentarios a la luz de la palabra. La palabra es esta, las Sagradas Escrituras. Ahora, fíjate que dice que debido al aumento de la iniquidad, ¿sí?, hay dos cosas muy importantes que quiero en esta hora tal vez platicar. Voy a platicar de la iniquidad y voy a platicar de el enfriamiento, ¿sí?
Vamos primero a ver qué significa. Fíjate, iniquidad. La iniquidad dice que significa una violación de la ley. Cuando hablamos de la ley, hablamos de la palabra del Señor. Generalmente dice maldad, impiedad, infracción, infringir la ley, iniquidad, maldad, transgresión, desorden, ilegibilidad. Voy a repetir. Iniquidad significa violación, ¿sí? Infracción, maldad. ¿De acuerdo? Ok. Ahora te explico. ¿Qué es lo que quiero en esta hora hacer énfasis? Quiero sencillamente dejar claro que la iniquidad, fíjate qué importante, porque la palabra dice que debido al aumento de la iniquidad, ¿sí?, el amor de muchos se enfriará, pero la primera etapa es iniquidad y significa violación. Cuando hablamos de iniquidad, hablamos del estado en el cual las personas se olvidan de Dios. No les interesa qué es lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios es el manual a través del cual nosotros sencillamente nos conducimos en esta vida, ¿sí? La palabra de Dios nos indica cómo debo de caminar. Por eso dice el Salmo 119, lámpara a mis pies es tu palabra. Porque la palabra de Dios, precisamente, nos va a mostrar qué es lo que nosotros debemos de hacer de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando el ser humano se olvida qué es lo que Dios quiere, pero comienza a andar en lo que Él quiere, no en lo que Dios quiere. Por eso es muy importante que la iniquidad es un estado. Fíjate que no solamente es un estado, sino que también dice, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que el mismo sea quitado de en medio. Voy a repetir. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que el mismo sea quitado de en medio. A ver, te explico qué quiero decir con esto. Lo que quiero decir con esto es que la iniquidad dice que es un misterio. ¿Qué es un misterio? Nosotros nos preguntamos qué es un misterio. Y un misterio es algo que no podemos entender, algo como que está escondido. En 2 de Tesalonicenses nos está diciendo que el misterio de la iniquidad ya está en acción. Dice la palabra precisamente, y esto es muy importante,
que nosotros podamos ver que la iniquidad no solamente es estar fuera de la ley, hacer lo que le agradece, lo que al hombre le agrada. Por ejemplo, Sodoma y Gomorra. En Sodoma y Gomorra había un licenciamiento. Fíjate que había un licenciamiento en donde no se conducían de acuerdo a la palabra de Dios, sino que de acuerdo a sus pasiones, a sus deseos. La sodomía es algo mucho más fuerte de lo que nosotros nos imaginamos. Se pierde lo establecido por Dios y se comienzan a hacer aberraciones, ¿sí? De toda clase. Estas aberraciones eran sencillamente salirse de la ley, hacer lo que al hombre le interesa o lo que quiere su carne, su pecaminosidad. Cuando nosotros vemos que nosotros tratamos, nos esforzamos por caminar conforme a la palabra de Dios, pero la iniquidad lo que hace es un caminar fuera de la ley de Dios, fuera de lo establecido por Dios. Por eso es muy importante que dice acá que el misterio de la iniquidad ya está en acción. Y cuando vemos nosotros precisamente cómo el ser humano hoy en día está violando todo lo que el Señor precisamente le agrada. En lugar de agradar a Dios, nos agradamos a nosotros mismos, agradamos a los demás, pero cuando agradamos a los demás y nos agradamos a nosotros mismos, no agradamos a Dios. ¿Sí? Este misterio es algo importante porque dice el misterio de la iniquidad ya está en acción. Por eso, como ya está en acción, entonces está haciendo un efecto, ¿sí? Y ese efecto precisamente es un efecto que tergiversa. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 28, versículo 15, dice la palabra del Señor: perfecto eras en tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que la iniquidad se halló en ti. Voy a repetir. Perfecto eras en tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que la iniquidad se halló en ti. Vamos a ver, ¿qué quiero decir con esto que dice la palabra? Y es algo que tú tienes que saber, ¿sí? Que Dios no creó a Satanás, ¿sí? Voy a repetirlo. Dios no creó a Satanás. Dios creó a Luzbel. Luzbel significa luz bella. Y dice que cuando Dios lo creó, dice que, y vea lo que dice, perfecto eras. ¿Sí? Eras en tus caminos. ¿Sí? Desde el día que fuiste criado hasta el día
que la iniquidad se halló en ti. Eso quiere decir que Dios no crea lo malo, ¿sí? Él crea cosas buenas, pero es el ser humano el que se encarga de corromperse, ¿sí? Dios no creó algo malo. Dios no crea a Satanás. Pero dice que él era perfecto. Pero en el caminar, en algún momento, Luzbella, encuentra que en lugar de agradar a Dios, se comienza a agradar a sí mismo y se sale de lo establecido por Dios y comienza a caminar él solo. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta, o sea, hay un periodo de tiempo, y esto es muy importante, no es que de la noche a la mañana, ¿sí? Nada sucede de la noche a la mañana, ¿sí? Yo no sé si te he contado, y si no, pues te lo cuento, si no lo sabías. Yo tuve una experiencia hace muchos años, y esta experiencia resultó que fue una noche. Yo trabajaba antes de noche. Era guardián de una computadora. Trabajaba en una empresa donde se hacían procesos bancarios. Y en ese momento, como todavía no era en línea, sino que era en batch, había que hacer los procesos después de que cerraba el banco. Después de que se cerraba el banco, se empezaba el proceso. Pues yo estaba en la noche encargado de precisamente del proceso del banco. Pero esa noche, de repente, comenzó a venir un viento que sopló por todas partes. Y para mi sorpresa, el viento fue tan fuerte que una rama se rompe y llega a pegar. El edificio tenía vidrios y del golpe se rompe el vidrio y comienza a entrar aquel viento. Todo era así. Yo estaba diciendo, pensé que era el fin del mundo. Y al final pasó. Yo entraba a las 12 de la noche, salía a las 6 de la mañana. Yo era el que tenía que hacer todo el proceso para que ya a las 8 el banco tuviera todo listo. Y en ese entonces no tenía carro y salgo del trabajo, comienzo a caminar, me recuerdo por la avenida del Reformador, por ahí estaba la empresa, a unas pocas cuadras de la Torre del Reformador, y comienzo a caminar y comienzo a ver que esa era una calle exactamente como ver ahora Paseo Colón. Y estaba lleno de árboles a todos lados, de las banquetas. Y yo comencé a ver cómo la mayoría de árboles estaban en el suelo, ¿sí? Y en el suelo y en el suelo. Y yo dije, qué tremendo. El aire fue tan fuerte que botó todos los árboles. Y seguí caminando. Pero de repente vi un árbol muy grande. Y dije yo, pero ¿cómo es posible que este árbol lo botara? Y cuando me voy acercando, figúrate que el árbol, veo que cuando está caído, veo que el centro del árbol está podrido.
Cuando veo que está podrido, viene a mi mente y dije, no es que el aire lo botara, es que el aire evidenció la caída del árbol. Lo mismo pasa con nosotros. En la vida cristiana no vamos a caer de repente, sino que hay un proceso, ¿sí? Yo quiero ver si por aquí lo tengo. Y ese proceso fue el que hizo que se cayera. Pero mira qué interesante. Dice, por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios. O sea, por la multitud. O sea, venía, como ya un proceso. Y profanaste tus santuarios, y yo he sacado fuego de en medio de ti que te ha consumido, y te he reducido a ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Pero lo que me interesa y está en amarillo es por la multitud de tus iniquidades. ¿Sí? Es un proceso. La degeneración es un proceso. A veces comenzamos poco a poco, paso a paso. Comenzamos bien, pero en el camino pareciera que nos comenzamos a dar ciertas libertades. Y esas ciertas libertades van a terminar afectándonos. Fíjate qué importante. Es un proceso. El árbol se había caído no por el viento, sino porque ya tenía años de estarse internamente, ¿sí?, pudriendo. Lo mismo pasa con tu vida si no te cuidas. Si no te cuidas y no te das cuenta que la caída es poco a poco. Por eso dice, por la multitud de tus iniquidades, poco a poco, y cuando menos te lo sientes, ya caíste. Mira esto, por ejemplo, y quiero que lo veamos así en grande. Diferencia entre pecado e iniquidad. El pecado es tan solo el fruto de la iniquidad. Es la parte superficial y visible de algo que está profundamente arraigado en el ser humano. El pecado es tan solo las ramas, lo exterior de un gran árbol, que viene creciendo y robusteciéndose internamente de generación en generación. Y mira, está el árbol, pero es más grande la raíz. Lo mismo pasa muchas veces con nosotros. Si nosotros nos descuidamos, por eso te voy a explicar que tal vez lo más importante ahora es que la iniquidad es una raíz muy grande, ¿sí? Y que es importante que nosotros quitemos esa iniquidad para poder nosotros entender cuál es la verdadera raíz, ¿sí? Y poder comprender nosotros ahora que lo más importante es que tú sepas que en el mundo hay pecado, que ya dice Tesalonicenses que ya está en acción el misterio de la iniquidad. La iniquidad es la violación de todo lo que es de Dios. Y que podamos nosotros creer
que Dios nos está hablando. Por eso, la maldad está avanzando. Se están rompiendo las reglas. Se está rompiendo lo establecido por Dios en todos los ángulos. No se hace lo que Dios quiere. Es una raíz. Y si tú me permites, es una potestad. ¿Sí? La iniquidad, fíjate que aparece 250 veces en las Sagradas Escrituras. Voy a repetirlo. La iniquidad aparece en las Sagradas Escrituras 250 veces. ¿Sí? Esas 250 veces me hablan de una cantidad enorme. La iniquidad fue hallada en Uzbel, abrió puertas. Por eso dice la palabra, el que aportilla su vallado, lo morderá la serpiente. Esto es muy importante, ¿sí? De que debes de saber de que vas en un momento a permitir tú misma, de que puedas en un momento abrir puertas. No abras puertas. El enemigo dice la palabra, que Satanás anda como león rugiente, viendo a quien devora. Él no descansa, él no duerme. Está esperando a que tú y yo nos descuidemos. ¿Por qué dice el león? Dice que Satanás anda como león, porque es carnívoro. Cuando nosotros dejemos de andar en el espíritu y comencemos a caminar de acuerdo a nuestros instintos, en ese momento van a pasar cosas. ¿Y qué es lo que va a pasar? Dice que va a haber un enfriamiento. La palabra enfriamiento, dice el diccionario Bain, que es un soplar, es un enfriar, ¿sí? Y se usa en el sentido de un celo o un amor desvaneciente. A ver, te explico ahora esto. Cuando nosotros tenemos y comenzamos un enfriamiento, comenzamos muchas veces en un proceso, ¿sí?, de enfriamiento. Dice, a causa de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Ahora voy a hablar sobre el enfriamiento. Dice un refrán, una cosa ahí, dice, en Apocalipsis 2:4 dice, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Sí? Has dejado tu primer amor. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando dejo mi primer amor? ¿Por qué a la iglesia de Éfeso en las 7 cartas del Apocalipsis? Una iglesia que había abandonado su primer amor. Hay muchos creyentes que han abandonado su primer amor. Hoy estamos post pandemia. Pero no solo en la pandemia, es que el tiempo se está cumpliendo. Es que ya está en acción el misterio de la iniquidad.
se puede sentir por el Espíritu de que hay pesadez, ¿sí? Hay como una neblina, hay como algo que no nos está permitiendo avanzar, que queremos avanzar, pero no nos permite. Es como que, te lo voy a decir así, es como que quisiéramos caminar en un pantano. Mientras no estamos en el pantano, podemos caminar, avanzamos. Pero resulta que hay un momento donde caemos en un pantano. Y al caer en un pantano, en lugar de avanzar, nos hundimos. No avanzamos hacia adelante, sino que nos detenemos, ¿verdad? Y ese detenimiento no nos deja avanzar. Esta iglesia había perdido su primer amor. Por eso, mira qué linda esto que encontré. Enfriamiento espiritual. La pregunta es, ¿cómo está mi vida espiritual? Yo veo este cubo de hielo grandote, ¿sí? Y todo está helado alrededor, ¿sí? Me gustó esto y mira qué lindo. Es la parábola de la rana hervida. Dice esta anécdota que si agarras una rana y la metes en agua hirviendo, lo que la rana hace es que en el momento en el que cae en el agua hirviendo, la rana lo primero que hace es saltar. ¿Ves que ya está saltando? Claro, la tiran al agua hirviendo. Y la otra lo que hace es que sale corriendo, ¿sí? Pero esta anécdota dice lo siguiente. Dice que si en lugar de poner agua hirviendo, yo vengo y agarro a la rana y la meto en agua fría, la rana lo que hace es que comienza a sentirse cómoda, porque en el agua caliente sale corriendo, pero en el agua helada ella cree que está en su hábitat. Pero lo que sucede es que comienzan a calentar. La estrategia aquí es al revés. En lugar de meter la rana en el agua hirviendo, voy a meter la rana en agua templada. Y mientras ella se acomoda, voy a ponerle fuego. Y cuando la rana se dé cuenta, ya la rana se muere. Lo mismo pasa con el cristiano. Va en un proceso, poco a poco, en el cual él poco a poco va, y en este proceso no se da cuenta de que se está enfriando, ¿sí? No nos damos cuenta que nos estamos enfriando. Nos comenzamos a acomodar. Primero hay un amor ferviente, pero no nos damos cuenta y en algún momento este amor ferviente se pierde, como ahí. Ella no se da cuenta y está muy feliz con su amiguito allá en la olla, sin darse cuenta que se está quemando y se está calentando el agua, y que cuando se dé cuenta se va a morir. Lo mismo pasa con nuestra vida espiritual. Si nosotros no nos damos cuenta de que poco a poco,
vas haciendo cosas poco a poco. Nunca se me olvida una vez que alguien me dijo, me caes bien, me dijo. Lo único es que eres muy, muy legalista. Ajá, le dije yo. Pero sabes, me dice, en el momento en el que ya no dejes de estar oyendo coros cristianos solamente, sino que comiences a oír otra clase de música, ese día me vas a caer bien. Y yo solo me reí y él esperaba que yo lo complaciera y comenzara a oír música no cristiana. Pero no fue así. Sin embargo, muchas veces comenzamos poco a poco. Nunca se me olvida, hace mucho tiempo, fui a visitar a un hermano cuando pastoreaba en La Luna. Y cuando voy llegando a la casa del hermano, yo oía un retumbo, bum, 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 por toda la cuadra. Bum, bum. Ya, bueno. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando llego y toco la casa del hermano en La Luna, el sonido venía de ahí, abre la puerta y salió aquello. Y en cuanto me ve, me dice, me dice, es que estaba probando este equipo que acabo de comprar. Uno no se da cuenta, pero a veces se comienzan a abrir puertas poco a poco. Sé celoso, sé celosa, está vigilante, no te duermas, porque el enemigo está al acecho. Bueno, ¿dónde hay enfriamiento? En el amor, ¿sí? Comenzamos a enfriarnos poco a poco. Por eso, a la iglesia de Éfeso, ¿qué le dijeron? Le dijeron, pero has dejado tu primer amor. Dice las Sagradas Escrituras, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Sí? Voy a repetir. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Sí? Es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué quiere decir esto? No dice, el principio de la sabiduría es el miedo. No es el miedo. El principio de la sabiduría es el temor. ¿Qué es el temor? Es, veo lo malo, pero por amor a Dios, dejo y me aparto. Veo el peligro y veo el pecado, pero amo tanto a Dios que por amor a Dios, no lo hago. ¿Sí? Por eso es muy importante de que nosotros primero debemos de agradar a Dios antes que nada. Como aquella vez que me encuentro un hermano allá en La Luna y entonces lo veo de lejos y estaba fumando y sacaba humo y hasta hacía bolitas y toda la cosa. Cuando yo paso enfrente de él, agarró el cigarro y lo escondió. Y a mí me dio mucha tristeza, porque en el momento en el que tú te cuidas de lo que los demás digan, óyeme bien, cuando tú te preocupas más
de lo que las personas digan, que lo que diga Dios, estamos mal. Por eso dice las Sagradas Escrituras, ¿a dónde me iré de tu presencia? Si me voy a lo más profundo, ahí estás tú. Si subo a lo alto, ahí estás tú. Si me voy a lo ancho, ahí estás tú. A donde quiera que yo me vaya, está Dios. Cuando se pierde el amor a Dios, se perdió todo. Ahí ya no hay nada. Siempre me acuerdo cuando un día le decía a mi hija, y le decía, hija, algún día vas a casarte. Va a aparecer un hombre en tu vida. Pero mi consejo como padre, antes de que te fijes en que tiene plata, en que tiene carro, en que tiene una gran profesión, en que tiene esto, primero, pero mira si él ama a Dios. Si él ama a Dios, te puede fallar. Te puede fallar. Pero si no ama a Dios, te va a fallar. Porque lo más importante es el amor a Dios. Cuando yo tengo temor de Dios, yo sé que esté donde esté, aunque no esté en Costa Rica, puedo estar en la China, en cualquier lugar, allí está Dios. Pero si cuando no estoy en Costa Rica, entonces yo hago y deshago, es porque no amo a Dios. Primero tenemos que tener un testimonio delante de Dios primero. Después, delante de los hombres. Hay gente que se preocupa de los hombres y eso no es tan importante. Entonces, lo primero que tenemos que tener es un amor a Dios. Dice la palabra, y amarás al Señor tu Dios. Oye, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. O sea, cuando yo amo a Dios, yo debo de, sobre todas las cosas, porque dice, amarás al Señor sobre todas las cosas. El problema hoy en día es que se ha perdido el amor a Dios. Se ha enfriado el amor a Dios. Amas más lo que tú quieres, lo que te interesa, lo que te parece, que a Dios. Por eso le dicen a la iglesia, mira dónde has caído. Has dejado tu primer amor. Ese primer amor donde Dios era lo más importante en tu vida. Donde Dios era el primero. Por eso dice, yo soy el alfa y soy el omega. En otras palabras, soy tu A y quiero ser tu Z. Dios es el principio y el fin de tu vida. En el momento en el que comienzas a tener otros amores por encima de Dios y de lo que dice su palabra, por eso el Señor le dice a Abraham, Abraham, sí Señor, sal de tu casa y tu parentela, y sale. Abraham, ahora quiero que te vayas a un lugar que yo te mostraré, y se fue. Y después un día le dice, Abraham, quiero que me sacrifiques a tu hijo, Isaac. Y él, con 100 años, después de haber esperado muchos años para tener ese hijo, porque su esposa era estéril, ahora él viene
Y viene el Señor y le dice, dame tu hijo. Y él no duda. Dice la palabra que el otro día, antes de que saliera el sol, sale. Y sale con su hijo para llevarlo a donde Dios le dijo que se lo sacrificara. ¿Por qué? Porque Dios estaba probando si él amaba más a su hijo que a Dios. Era una prueba. Si Dios te probara a ti y te diría, dame, no, perdona. Es que hay gente que da lo que no vale. Fácil es, yo me recuerdo. ¿Por qué yo no me hacía cristiano? Muy sencillo. No quería dejar de fumar, no quería dejar de tomar, no quería dejar de adulterar, no quería dejar de fornicar. Eso era mi fuerte, era mi tesoro. Por eso dice, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Y yo amaba eso. Y cuando me decían, ¿y por qué no recibe a Jesús como su Señor y Salvador? Yo lo primero que pensaba es, ay caramba, pero tengo que dejar de tomar. Tengo que dejar de ir a esos lugares donde voy. Tengo que dejar de bailar. Y tan bonito que era bailar. Tenía que dejar cosas. Cuando me doy cuenta que tengo que dejar cosas, digo yo, no, definitivamente no. Lo mismo te dice el Señor en esta hora. Me amas, por eso el Señor le dice a Pedro, me amas más, no menos, me amas más. Amas más lo que más ames. Si es en contra de Dios, entrégaselo. No, pastores, que usted sabe. Por eso el Señor probó a Abraham, le probó el amor. Él amaba a su hijo, pero él amaba más a Dios que a su hijo. Tú debes de amar más a Dios que a tus hijos, a tu esposa, a lo que tú quieras. Primero es Dios. Entonces, hay un enfriamiento. Comienzas a tener otros amores, otros intereses. Fáciles. Yo dije, dejo esto. Pero lo que más te duele. Ahora, enfriamiento de amor. ¿Qué más? Enfriamiento en la oración. Nos enfriamos en la oración. Lógico. Al no tener el amor de Dios enfriado, lógicamente. Si orar es hablar con Dios, mucho menos. La oración está, bueno, a veces ni gracias le damos a Dios por los alimentos. ¿Sí? Tercero, nos enfriamos en esto. Y eso sí es fatal. Si nos enfriamos en las Sagradas Escrituras, mira, cuando nosotros nos enfriamos en la palabra, eso sí está fatal. Porque dice la Escritura lo siguiente. Dice, fíjate, bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos ni en silla de burladores. Se ha sentado, antes bien, en la palabra del Señor, medita, no lee, medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. En el momento que descuidamos esto, ya la molamos. Hay un enfriamiento en la lectura de la palabra. Por eso, mira lo que le dicen a la iglesia de Éfeso. Recuerda, mira, recuerda. Así yo te lo quisiera poner con letras grandotototas ahorita, ¿sí? Recuerda, lástima, yo iba a haber sobresaltado la letra grandota, ¿verdad? Y ese recuerda, por tanto, ¿de dónde has caído? Y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio.
Si no vendré a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Qué tremendo. Por eso dice la palabra, Mateo 24:13, pero el que persevere hasta el fin. Oye, qué importante. Pero el que persevere hasta el fin. O sea, la vida cristiana es de perseverar. Es una carrera. Empezaste corriendo y al final ya no terminaste corriendo. Por eso, yo quiero concluir en esta hora. Tienes que regresar al primer amor. La iniquidad, el pecado. Yo quisiera hacer una oración en esta hora. En el nombre de Jesús, si no le has entregado tu corazón a Jesús, si te has apartado, porque este es el tiempo de los apartados, ese enfriamiento hizo que se apartaran del verdadero fuego de Dios y ahora estás en el fuego del mundo. Regresa, vuelve a Dios, comienza a pedirle a Dios que te dé esa fuerza. Por eso yo quiero orar y decirle, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos en esta hora que conforme a tu palabra, tú hables a nuestros corazones, que nos muestres, Señor, en esta hora, cuál es tu voluntad. Señor, que podamos tener esa fuerza, reprendemos toda iniquidad, todo aquello que nos está impidiendo caminar, Señor, y perdónanos, porque nos hemos enfriado, hemos bajado la guardia, ya no somos los del principio. Dile, Señor, por favor, ayúdame, dame fuerzas para que pueda perseverar en la vida cristiana. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer sobre ti su rostro y te dé shalom, te dé fuerzas, bendiciones y hasta la próxima semana. Amén y amén. Gloria a Dios. Por un evangelio como el del principio, por una iglesia retornando a las Escrituras y por un discipulado en restauración. La Iglesia de Cristo, Ven Señor Jesús, Ministerio Selim, presenta Comentarios a la luz de la palabra. Nuestro propósito, colaborar en la preciosa labor de edificar el cuerpo de Cristo, llevándolo a perseverar en la doctrina de los apóstoles, para que la palabra de Dios crezca y el número de los discípulos se multiplique. Comentarios a la luz de la palabra, con el pastor Roberto del Cid.